Bueno, Edita. Buenas noches, bienvenidos al coloquio número 461 desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche presentando una serie de libros, entre ellos El arte de amar, de Milagros Fernández Hernández. Y como moderadora invitada tenemos a Aida Mendoza y me dicen que ya está en el Centro Cultural de Calle. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Correcto. Nos encontramos en Calle Cultural. Esa es la Súper, alcaldía de Calle. súper, Saludos. súper. Saludos. Pues nada, vamos a comenzar. Dejamos a Aida. En eso yo comparto el programa en los distintos canales. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo en el coloquio del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy tenemos el honor de conversar con Milagros Fernández Hernández, poeta, maestra retirada, cuya obra no solo captura la belleza del lenguaje, sino que también el alma de nuestra identidad cultural, destacándose por su pasión por la palabra. Bienvenida, Milagros. Muy buenas noches a todos los amantes de la poesía. Buenas noches, doctora y compañera poeta Aida Mendoza. Saludos cordiales y gracias a Coloqueo y a Daniel Crespo por la oportunidad de compartir el arte que nos une. Vamos a ir conociendo a nuestra invitada. Así que vamos a ver por sus raíces y su formación. Cuéntanos, Milagros, tus inicios como escritora. Bueno, yo nací y me crié en el barrio Cagüita, centro de Aguas Buenas. Soy la menor de los 10 hijos de don Leonides Fernández Hernández y doña Juana Hernández Ortiz. Mis padres nos enseñaron a amar la literatura, la música, el arte y la cultura puertorriqueña. Nosotros como familia podemos decir que la décima y la poesía es nuestra herencia. Excelente. Vamos a conocer un poco sobre tu obra literaria. Tu primer poema, Alzamán de Mar, marcó el inicio de su trilogía, Pasión por la palabra. Milagros, ¿cómo surgió la inspiración para esta obra? Ya que cuenta con su tercera edición. Sí, mis inicios como poeta fueron desde la adolescencia. Alzamandi es el producto de muchos años de producción literaria inédita. Eh, Mi primer poema lo escribí a los 11 años y se llamaba Tuyo y Mío. Cuando el calor de tus besos se vuelve fuego, solo se estremecen dos cuerpos, el tuyo y el mío. Cuando la oscuridad de la ausencia se vuelve más densa, solo se encienden dos corazones, el tuyo y el mío. Cuando la tormenta del olvido azote nuestro amor y lo lleve a la deriva, solo naufragarán dos almas, la tuya y la mía. Alzamandi es el título del poema que ganó el segundo lugar en el certamen literario categoría de poesía en la Universidad Interamericana mientras cursaba los estudios de maestría. Este premio para mi familia representó un gran orgullo y mis hermanas decidieron ayudarme a recopilar los poemas para mi primera obra. Hicieron un llamado Objetivo Poema, donde ellas escuchaban todos mis poemas y por medio de votación seleccionaban los poemas que ellos querían para el primer libro. Claro, con el consentimiento de la autora. Y fue un encuentro familiar muy bonito. Puedo decir que Alzamandi es una obra de amor y una obra de familia. De hecho, quiero compartir con ustedes dos poemas de Alzamandi que tienen mucho significado. Obviamente, el que le da el título, Alzamandi, el arte de amar. Y dice así:
El amor llegó sin anunciarse, con el callado estruendo de un trueno a media tarde. Se instaló, redondo y torrencial, sobre una estancia ajena, vedada por las leyes de los hombres, con el descaro intacto de un ladrón de medianoche. Era un nómada irredento, con los pies descalzos, llenos del polvo de 1000 caminos, mas listo para emprender una nueva travesía por una piedra añeja y sin mañana. El amor llegó sin anunciarse. No tuvo otro heraldo que una mirada profunda, ni otra marcha triunfal que un beso al viento, ni más garantía que su sangre apasionada. El amor llegó sin anunciarse. El amor, mi amor, llegó para quedarse. Excelente, Milagro. Vieron que esta es una tremenda poeta. Y además de Elsa Mandy, hay un poema que yo atesoro mucho, que se llama Requete Rebelde, y habla sobre la lucha del ser humano con el amor y con sí mismo. El título fue obra de mi hermana Juana Fernández, y dice: me niego a ser la sombra, después de bañarme con tu verde claridad, me rehúso a morir en la orilla de mi espera, me rebelaré ahora y para siempre contra las leyes de los hombres, y si me condenan a morir en la hoguera, aún mis cenizas gritarán tu nombre. ¡Wow! De verdad que se merece un aplauso. Pero en el 2022 ella sigue escribiendo y se aventuró por un género que en su familia muy especial. Queremos hablar un poco sobre el decimario ahora, amor y omnipotencia, el amor todo vence. ¿Cómo percibes esa tradición de la décima en la literatura puertorriqueña? Bueno, la décima es parte de nuestra historia literaria. Los primeros libros que se escribieron, identificados como literatura puertorriqueña, como el Aguinaldo puertorriqueño y el álbum de Puerto Rico. Esos escritores, como don Manuel Alonso, cultivaron la décima. Igualmente, durante el costumbrismo y el modernismo, don Luis Llorén Torres, quien no conoce la décima, ya está el lucero del alba encimita del palmar, como horquilla de cristal, en el moño de una palma. Hacia él vuela mi alma, buscándote en el vacío. Si también de tu bohío lo estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío, de don Luis Llorén Torres. Y yo creo que las décimas más famosas de Puerto Rico son las décimas de don Juan Antonio Corregel, con su poema Boricua en la luna. ¿Y cómo yo percibo la décima? La décima es pilar fundamental de nuestra cultura, igual que nuestro idioma español. Y lo curioso es que la décima de don Vicente Espinel era el verso más difícil de la literatura española, y nuestros jíbaros, sin dominar la lectura y la escritura, la cantaban improvisada. Y es un arte que debe continuar. Y mientras haya un boricua que escriba décimas y aguinaldo, nuestra tradición va a seguir adelante. Además de eso, en el salón procurábamos que los estudiantes aprendieran el arte de escribir décimas en la unidad de poesía. Y tenían una asignación muy curiosa al final de curso, en diciembre. Tenían que montar una parranda en grupo, compartir las bombas originales, escribir una décima individual y una décima grupal. Obviamente nosotros le modelábamos la destreza
Y los estudiantes quedaban impresionados y sobre todo lo que se respiraba en esas actividades era el orgullo de los estudiantes por su cultura y por la literatura patria. Me consta que esto es así, porque mi hermano, mi sobrino, tomó una clase y él, que no es tan amante de la literatura, escribió la bomba, claro. Me hizo aprender a escribir bombas a mí. Así que aprendí y las gracias a Fernández. Okay. Vamos a seguir. ¿Tú querías de este diccionario? Querías compartirnos una de esas. Que ese diccionario bien curioso, porque esto se podría cantar todo. Bueno, la intención de este libro es que yo escribía poesía, vamos, normal, sonetos, cuartetas y demás, pero en mi carrera como maestra también escribía décimas para los concursos de trovadores del Departamento de Educación. Tengo dos hermanos que son trovadores, Isidro y Lucas Fernández, y ellos me motivaron a que escribiera mis décimas. Y en la trilogía de Pasión por la Palabra, el segundo libro, Semper Fidelis, además de los poemas, yo empecé a escribir décimas. Pero el libro creció tanto que una buena compañera artista, Marisa Bonilla, compañera maestra, me dijo, tú tienes dos libros en uno, haz un decimario aparte. Y le tomé la palabra y de verdad que la presentación de Amor y Omnia Vince, El amor todo lo vence, con éxito. Fue el día 2 de diciembre en la Casa de la Música, en el 2022. Y lo ideal de este libro es que es poesía para ser cantada al compás de nuestra música típica. Y es poesía para todo el año. Queremos romper el mito de que la décima y el aguinaldo son solamente para la época de Navidad. En este decimario tú puedes encontrar décimas de diferentes temas, como cantaban los jíbaros, por lo divino y lo humano. Y en el caso del título, Amor y Omnia Vince, el amor todo lo vence, es que este decimario está dedicado al amor de mis padres. Y quiero compartir con ustedes el poema Amor y Omnia Vince. Al incrédulo convence, tu fuerza todo lo abarca, desafiando a la parca, el amor todo lo vence. Nada le falta ni sobra, centro de la creación, su mano abierta al perdón, nunca las ofensas cobra. Que por su gracia y su obra, la vida siempre comience, logra que el ignaro piense, transformando su destino, y de su origen divino al incrédulo convence. Es la belleza suprema, el canto de la cigarra, las notas de una guitarra, la musa fiel de un poema, fúlgida llama que quema, jamás se borra su marca, timón que guía la barca por los mares tormentosos, sentimientos poderosos, su fuerza todo lo abarca. Une llanto y alegría, cautela y temeridad, dolor y felicidad, el miedo con valentía. Entre el caos y la armonía, recorrer el mundo en pos de su presencia y su voz, seducción irresistible como prueba indiscutible de la existencia de Dios. Cuando arrecia el temporal, la tabla de salvación es escudo y protección en la guerra existencial. Siempre triunfa sobre el mal, pobre quien de él se avergüence. Al incrédulo convence, su fuerza todo lo abarca, desafiando a la parca, el amor todo lo vence. Y este poema tiene algo en particular, es que es una glosa. Y de mis poetas favoritos, don Juan Antonio Correa, y también de mi colega y amigo William Pérez Vega, ellos me motivaron a escribir también décimas en glosa. Milagros, pero tal vez no toda la audiencia sabe lo que es una glosa.
¿Le podrías explicar brevemente lo que es? Bueno, una glosa es una cuarteta con rima consonante, 8 versos. ¿Y qué hace el escritor? Escribe la décima y cada décima tiene al final un pie forzado y el pie forzado va en orden. La primera décima, su pie forzado es el primer verso de la cuarteta. Al incrédulo convence. El segundo verso es el pie forzado de la segunda décima. Su fuerza todo lo abarca. El tercero, desafiando la parca, el amor todo lo vence. Aquí hicimos una variación. En este caso no hay una glosa completa porque en el tercero no termina como la cuarteta. Eso es una excepción. Pero en la glosa, todas las décimas terminan desde el primero hasta el cuarto verso de la glosa, de la cuarteta. Pues no se la ¿verdad? Y aquí ven que es maestra, siempre, ¿verdad? Pues puede ilustrarnos sobre los términos. Como escritora, siempre nos que escriben tienen compañeros de viaje, que yo les llamo compañeros de viaje como Mario Antonio Rosa, que son los autores que nos acompañan en nuestro caminar, en nuestra vida, para llevarnos a poder escribir nuestro propio libro. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esos compañeros de viaje? Mis compañeros de viaje, te puedo decir que son mis hermanos trovadores, Isidro y Lucas Fernández. Y también de los escritores favoritos, Antonio Machado, por su sencillez. De España también, siguiendo la misma línea, Blas de Otero y el granadino universal Federico García Lorca, que de hecho en el poemario Alzamandi hay un poema dedicado a Federico que decía que él no buscaba lectores. La poesía no necesita lectores, necesita amantes. Y el poema dice así, a Lorca, gitano, cuchillo en boca, hay un destello en tus ojos que mi deseo provoca. ¿Qué deidad pagana invocas ante una cruz de navajas? Gitano, puñal en mano, hermosa piedra acecho, tendido ante mi portal flores bermejas en el pecho, amadísimo tal, tu cuerpo, espiga en verano, con el tallo mutilado por un salpazo mortal. De los puertorriqueños que también cultivaban la décima, José Gautier Benítez. El canto a Puerto Rico está escrito en décimas. Puerto Rico, patria mía, la de los verdes palmares, la de blancos almenares, la de la extensa bahía. Y José de Diego, levántate, revuélvete, resiste. Ese es el mensaje eterno del gran poeta de Aguadilla, de La Brecha. Julia de Burgos, Ángela María Dávila, de Hispanoamérica, Alfonsina Storni, la poesía erótica, romántica, transgresora. Y también, favorito, como les mencioné anteriormente, don Juan Antonio Corregel y don Luis Llorens Torres. Y a don Luis Llorens Torres, tomando el tema, mire, ¿cómo le enseñábamos a los estudiantes el tema de la inmigración en Puerto Rico? De migración. Escogíamos tres poemas. Primero, Valle de Collones, de Luis Llorens Torres, el jíbaro que se ve del campo a la ciudad. Nostalgia, de Virgilio Dávila, el jíbaro que trasplanta su tienda en Nueva York y la patria lo llama. Mamá Borinquen me llama, este país no es el mío, Borinquen es pura flama, aquí me muero de frío. Y luego está Borinquen en la luna, que es el boricua nacido en la diáspora que quiere recuperar su tierra. Y en ese proceso, que curiosamente todos esos poemas están escritos en décimas,
En ese proceso, mientras estábamos escribiendo el libro del decimario, empezamos a pensar la inmigración y el Valle de Collores, pero desde el punto de vista del autor. ¿Qué sentía? Y dice, se llama el poema Remembranzas de Collores. Cuando el jíbaro alzó el vuelo, marchándose a la ciudad, con un sentir de orfandad en el maternal pañuelo, como una señal de duelo, el dolor no hay quien resista. La jaca ya estaba lista para salir del plantío y sus noches de bohío, cuando atrás a la vista. Se fue en su jaca discreta, adiós malezas y flores, dejó su valle Collores con una angustia secreta. El incipiente poeta a la gran urbe llegaba, mucho asombro le causaba todo lo que allí encontró, y la ambición le pegó del barrio, ni se acordaba. Obtuvo cuanto quería, prestigio, fama, fortuna, y a la 10ª montuna transformó en arte y poesía. Cuánta soledad sentía en las noches de desvelo, nada colmaba su anhelo, empapado con el zumo del dolor, lo demás humo, esfumándose en el cielo. Prisionero voluntario de los placeres carnales, urdiendo sueños triunfales, vivió en sentido contrario. Cuando llegó el emisario de la parca con su lanza, sintió terrible añoranza por su lejano pasado y a su barrio bien amado quiso tornar su esperanza. Ay, la gloria su hermano con nostalgia repetía, su vida la consumía, el poder osco gusano. Ay, si estuviera en mi mano, clama el bardo con pesar, cuando quiso retornar a su valle tan querido, el sendero había perdido, nunca regresó al hogar. El sendero lo ha perdido, nunca regresó al hogar. Y a esta conclusión nos llegamos a través del análisis del poema Valle de Collores por parte de mis estudiantes. Muchos pensaban que él había escrito esto inmediatamente, que salió de Collores. Y la historia nos dice que fue lo contrario. Él murió sin regresar a su barrio. Y un estudiante me dijo, maestra, ese poema tiene mucha nostalgia y debe ser que él quería regresar a Collores a, a morir y no lo logró. Y entonces vemos cómo la poesía logra despertar la sensibilidad en los jóvenes, cómo la poesía, ellos se sienten identificados porque muchos tenían familiares que habían dejado su barrio, que estaban en la diáspora, y ellos mismos veían que en algún momento ellos iban a dejar su pueblo para irse a estudiar a otro lugar, y muchos se identificaron con el poeta, perdón. Siempre hubo un pícaro que me dijo, maestra, en la segunda estrofa, cuando él llegó a Ponce, ya no era inocente, por aquella novia hechicera con el personaje encendido, me dice, él perdió el barrio y perdió también la cabeza por una ponceña. Y entonces vemos el nivel de análisis a que llegan los estudiantes y la identificación con la voz poética dentro del análisis de cada poesía. Excelente. Pero veamos, ya que hemos visto cómo los escritores, lecturas, porque todo buen escritor tiene que ser un buen lector. Cómo esos escritores que influyeron en ti también influyen en tus temas. Ya hablando un poco de la migración, pero ¿qué otros temas tocas? Bueno, los temas de mi poesía son los temas universales, el amor, el viaje, la muerte, también el tema de la libertad, la lucha por la existencia, como decía don Juan Antonio, la vida es lucha toda, lo demás es nada, es superficie, es moda. El deseo del poeta de trascender,
porque honestamente cuando el hombre perdió la inmortalidad, lo más que nos acerca a la inmortalidad es el texto, es la poesía, es la literatura. Si usted es amado por un poeta, va a durar para siempre. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Alzamandi, ese es el libro que, como les dije, fue producto de la libreta de la adolescente enamorada, ilusionada con su primer amor, que siguió, una vez que acabó ese primer amor, ella siguió escribiendo, le sirvió de inspiración. En el caso del decinario se amplía el amor, porque no solamente es el amor de pareja, el amor erótico, es el amor que todo lo vence, el amor universal, el amor de la familia, el amor a la patria. Y otro tema que me llama mucho la atención es la dualidad del ser humano. Es como nosotros no toleramos la incertidumbre, pero vivimos buscando cosas que no son reales. Eh, en mi próximo libro, que se va a llamar Preludio del Desenfreno, hay hay un pensamiento que dice, si tienes la cabeza en las nubes, te bajará a la tierra la fuerza de realidad. Y, y claro, todo lo que nos conmueve el corazón es lo que nosotros presentamos en la poesía, porque los temas surgen naturalmente. Casi siempre surge como una melodía y luego pasamos entonces a la letra. Y yo creo que el poeta debe ser una persona bien observadora. Y yo interpreto la poesía como la fiesta de los sentidos, como la fiesta de los sentidos. Y todo lo que provoque y le llame la atención a mis sentidos puede convertirse en poesía. Wow, tremendo. Y ella, como han visto, ella también improvisa. Claro, esto porque viene en la sangre de su familia. Los Hernández, que tienen sangre canaria, tienen eso de la décima por dentro. Pero vamos ahora un poco sobre la cultura y la literatura puertorriqueña con esta escritora que estamos entrevistando hoy. Milagros, ¿qué opinas sobre el rol del escritor en la sociedad y cómo la poesía puede contribuir a la presentación de nuestra cultura puertorriqueña? El rol del escritor en la sociedad es de un comunicador. El escritor, su visión del mundo está condicionada no solamente por sus experiencias, por sus vivencias, por su imaginación, sino también por el ambiente que los rodea, que no puede sustraerse de él. Honestamente, yo no creo ni en los Parnasos ni en las Torres de Marfil. ¿Por qué? Porque no nos podemos evadir, no podemos evadir la realidad, no podemos sustraernos de ese mismo ambiente, de ese mismo entorno que nos ha dado forma como escritores y como seres humanos. Y yo creo que por lo menos en mi poesía tiene un fin de crear la belleza por medio de la palabra, de entretener, de tocar los corazones, de conmover a los lectores, pero también tiene un fin didáctico. Es como empezar una cadena, como yo le decía a mis estudiantes que llegaban al salón y lo primero que decía, maestra, yo no sé escribir un poema. Y yo le decía, si tú inventas una canción en la ducha, puedes escribir una poesía. Y ellos se reían y los que más se resistían al final terminaban expresando sus sentimientos a través de la palabra, que esa es la función principal de un escritor. Y el escritor que tiene éxito en la sociedad es el que se inserta en los procesos sociales, es el que logra que sus lectores se identifiquen con lo que él escribe. Yo escribo con la conciencia de que una vez sale de mis manos ya no me pertenece a mí. Esa es mi misión, le pertenece a las personas que esa poesía pueda tocar sus corazones, que ellos puedan aprender y también decir en algún momento, si ella escribe, yo también puedo escribir. Porque como dijo un gran escritor, cuando no quedan lágrimas, escribir es la mejor manera de llorar. Y déjeme decirle algo, dígame si, dígame si es o no es cierto que todas las grandes revoluciones y los cambios sociales surgieron cuando la gente aprendió a leer. Cuando se inventó la imprenta, cuando la gente se dieron cuenta de que el reino venía por origen divino.
Y quizás los poetas no cambiaron el mundo, pero cambiaron las personas que pueden cambiar al mundo. Eso es lo mismo que se dice de los maestros. Y nosotros quizás dicen, no, los poetas viven pensando en la utopía. Pero ¿quién dice que lo que nosotros pensamos no puede convertirse en realidad? ¿Acaso cuando Julio Verne escribía sus fantásticas novelas de cosas que en su época no existían, llegó el momento que alguien dijo, si Julio lo dijo, Julio lo sabe, vamos a crear? Porque esa es la finalidad principal de la literatura, la creación. Y la creación está en constante evolución, igual que las sociedades. Y esa es la importancia del escritor. Tenemos una responsabilidad, aparte de con nuestra obra y con nosotros mismos, tenemos una responsabilidad con el entorno en que vivimos, con el mundo en el que habitamos. Excelente. Y más en Puerto Rico. Y más en Puerto Rico, que nosotros, me permite contar una anécdota. Claro. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, llegó un escritor inglés a la clase de literatura puertorriqueña. Había era como una feria, una reunión, un simposio, una bienal, algo así. Que no era de los artistas. Era una reunión de poetas y llegó ese escritor inglés, donde nosotros. Lo llevó el profesor José Guillermo Santiago. Y él empezó a hablar de la literatura inglesa y de la literatura universal. Y en un momento dado dijo que él no, que a su entender, no existía la literatura puertorriqueña. Y el profesor nos pidió que reaccionáramos. Obviamente, imagínense, decirle que no existe la literatura puertorriqueña a un amante de la literatura. Mi reacción fue decirle, bueno, podemos entender su punto de vista aunque no lo compartamos, porque claro, para un argentino como Cortázar, como la misma Alfonsina Storni, como José Luis Borges, es fácil hacer literatura argentina porque hay una nación argentina que lo respalda. E igualmente en España, en Venezuela, en Cuba y en Puerto Rico. A pesar de que nuestro país no es reconocido jurídicamente como una nación, existe literatura nacional, no solamente en la isla, también en los puertorriqueños que cruzan los mares. También hay literatura puertorriqueña donde quiera que haya un puertorriqueño. ¿Y cuántos puertorriqueños no están en las ferias del libro? En la de Ajá. Guadalajara, en la de Colombia, recientemente estuvieron ahí los puertorriqueños, en la de República Dominicana, que es ahora en noviembre. Así Ujú. que la literatura puertorriqueña Existe. va más allá de los mares. No, la literatura puertorriqueña es como la trova puertorriqueña. Existe, resiste y persiste. Mi hermano mayor me contaba cuando él iba a visitar a Argentina, que allá se le dice payadores, a Cuba, que se dicen repentistas, a las Canarias, de donde viene, ¿verdad?, esta tradición de la décima. Ellos decían que cuando ellos llegaban ahí era como si llegara Chayanne, a decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque los únicos trovadores que cantaban la décima improvisada con el modelo de Spinell eran los puertorriqueños. Y a través, exactamente, a través de la trova. Ahora mismo, ¿verdad? Aunque a muchos no les guste su arte y demás, pero ahora mismo el puertorriqueño más escuchado alrededor del mundo es el señor Benito Antonio Martínez Ocasio. Y va a llegar el momento, a mí modestia aparte, me dio mucha fe su último disco porque tocó la fibra del pueblo. Y como él van a ver más, y yo creo que la poesía y la música tienen sus momentos. La que existe es la que se llama clásica. Y cuando me dijo un estudiante, a mí, si yo no voy a cantar décima, eso es cosa de viejo. Y yo digo, ajá, ¿cuántos de los que empezaron a cantar el reggaetón en el 2000 todavía están vigentes? ¿Cuántos trovadores como Germán Rosario, Amito,
Todavía lo escuchan. ¿Cuántas escuelas de trovadores hay en Puerto Rico? Aquí no se celebra una semana de los reggaetoneros, pero se celebra una semana de los trovadores. ¿Qué te quiere decir eso? Que no es viejo, es clásico, y lo clásico no pasa de moda. Además es parte de nuestra cultura. Y además de eso, muchos reggaetoneros donde Sí. comienzan es en la trova. Y Así mismo es. ejemplo de esto lo tenemos aquí en Calle, claramente, con Wisin y Yandel. Ellos comenzaron en los concursos del Departamento de Educación. Y el mismo Benito también comenzó con la trova. Así que la trova es esencial, porque mire, un poeta o un cantante, la rima es esencial. Ahí vamos a un punto. Si tú me preguntas cuál es mi estilo de escribir, a mí me gusta escribir con rima. Mira, ¿por qué? Porque la rima es lo que le da el ritmo a la poesía. Me gusta escribir con imágenes poéticas y sensoriales, con lenguaje figurado, porque eso es lo que despierta los sentidos, crearle las sensaciones al lector. Y también me gusta, ¿sabes?, cultivar la rima libre, la rima sonante y demás. Pero en mi obra hay una comunión entre la música y la letra. Por ejemplo, mira, nosotros pertenecemos, Aida y yo, al colectivo de composición Normaltí, que se reúne en la Casa de la Música, y tuvimos un taller de décima y de aguinaldo con el maestro Ricardo Villanueva. Entonces, mire cómo es el proceso de la creación. El dueño de la finca de la finca, que está por Facebook, se pasa peleando con su gallo, de mi finca, se pasa peleando con su gallo. Y un día escribió, acuéstate gallo, que hoy canto yo. E inmediatamente conectamos con esa frase y con nuestra propia vivencia con los gallos del vecino. Y cuando nos tocó presentar el libro de Aguinaldo por segunda vez, esto fue lo que cantamos. Envuelta en mi manta por el pelo frío, oigo su cantillo fuerte y me levanta. Siento en mi garganta que el sueño pasmó y me despertó temprano que fallo. Acuéstate gallo que hoy canto yo. Acuéstate gallo que hoy canto yo. ¿Y cómo dice el coro, Aira? Acuéstate gallo que hoy canto yo. Acuéstate gallo que hoy canto yo. Y vieron lo maravilloso que es el proceso de creación. A mí me gusta también llevar alegría a través de la poesía. No todo puede ser como los románticos, todo tragedia, como Buesa. De hecho, de Buesa tengo una anécdota bien interesante. Ustedes conocen el poema que dice, te digo adiós si acaso te quiero todavía, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Un estudiante reaccionó y me dijo, maestra, que se decida, ¿la quiere o no la quiere? Porque cuando al final le dice, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, ella reaccionó indignada. Digo, ese poema hay que cambiarlo, maestra. Y yo dije, tú estás retando al poeta romántico por excelencia de América. Y me dice, yo lo voy a retar. Y pues vi a la pizarra y ella le escribió, te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño vive dentro de mí, pero te digo Dios para toda la vida, porque toda la vida estaré mejor sin ti. Ese día yo llegué a mi casa con una sonrisa de satisfacción. Mi hija me preguntó, mami, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, que se cumplió el objetivo. Y esa es la finalidad, como dije anteriormente, la finalidad didáctica de la poesía. Excelente. Vamos a ver ahora unas reflexiones sobre sus proyectos futuros, aunque nos hablaste ya de uno, pero yo sé que no es uno, que son varios los proyectos. Mire, ella tiene para hacer un baúl, o sea, sacar del baúl muchas obras y empezar a publicar, porque son muchas las libretas que tiene. Pero nos podías hablar un poquito sobre esos proyectos literarios en desarrollo
o ideas que te gustaría llevar a cabo? Bueno, como les dije anteriormente, Alzamandi y Amorio Da Vinci pertenecen a una trilogía poética con el tema del amor, que varía, como les dije, primero Alzamandi es el amor de pareja, Amorio con Da Vinci es el amor universal, y Semper Fidelis es la perspectiva del amor desde el valor de la fidelidad. Y ese sería el que originalmente iba a ser el segundo libro, ahora será el tercer libro que está en inédito y en la etapa de producción. Además de eso, tenemos Preludio del Desenfreno, que mi amiga Carmen Serrano me pregunta si va a ser un libro híbrido, porque en ese libro hay décimas que escribimos en nuestro muro de Facebook, pensamientos, y hay una parte importante que dice definiciones que no están en el diccionario. Y también cuentos cortos. Pero una vez que yo complete estos proyectos, me gustaría dedicarme a la narrativa. Cuentos infantiles, cuentos que Aidita es ella es no es mi lectora beta, ella es la que escucha beta, mi oyente beta. Y también unas cuantas novelas. Yo tengo 4 novelas inéditas y Aida les puede contar cómo ha sido ese proceso. No sé, ustedes los compañeros poetas y también las personas que me escuchan, ¿cuál es su momento favorito para escribir? Cuando hacemos esta pregunta, todo el mundo coincide que es o las 3 de la mañana, o la madrugada, o la tarde. Hay personas que pueden escribir a toda hora. Y curiosamente, cuando yo era maestra transitoria, que me tocaba hacer muchas filas, mientras estaba en la fila, la imaginación comenzaba a correr y de ahí salieron las 4 novelas que están novelas cortas que están sin publicar. O sea, que tengo tarea y tengo taller para bastante tiempo, si Dios me da vida y salud. Y también tengo los proyectos que tenemos junto con el colectivo de composición, que tuvimos exitosamente un rincón inédito donde cantamos las composiciones de cada uno. Y también con el grupo de poesía, Noches de Poesía, Aida es la responsable. Ella me invitó a la noche de poesía, yo la invité al colectivo y los demás es historia. Entonces, la noche de poesía dedicada a don Filiberto Santiago Rosario, un jurista, filántropo, comerciante allellano, un excelente poeta inédito, que próximamente se va a celebrar su aniversario. Y ¿verdad? Para lo que se ofrezca, aquí estamos siempre que sea trabajando para que nuestra literatura siga hacia adelante, porque nosotros los escritores somos obreros del arte. Que no escribimos por amor al arte, escribimos por amor y con arte. Eso es muy cierto. Se escribe con amor y con arte. Y con arte, ella no nos ha hablado de eso. Y tenemos que decir que no está en el libreto. Pero ella, además de escritora, además de compositora, ella también en los últimos tiempos está explorando en el arte, la pintura. De hecho, en el lugar que estamos, las obras que ustedes pueden ver de fondo, ella las hizo. Ese ha sido, este como que es uno de sus nuevos hobbies. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de esto, porque aquí estás hablando mucho de la creación, pero la pintura es creación. Bueno, inspiración, tengo mis 3 hermanos, como le dije, son sumamente talentosos, Isidro, Lucas y mi hermano Leonides. Mi hermano Leonides es pintor, autodidacta, paisajista extraordinario. Y mi amiga Marixa Bonilla, de San Lorenzo, también es pintora paisajista. Y Marixa nos dio una clase magistral, lo que se llama ahora reuniones de pintura. Wine and Paint, sí. Y en esa clase ella nos enseñó a pintar una catarata. Y su técnica es extraordinaria porque es
pintura directo al canvas. Y a mí me pareció tan maravilloso poder crear que me sigue inspirando. De hecho, la compañera maestra Wanda Amadeo, una de las ilustradoras de mi segundo libro, me dijo, ¿por qué tú no aprendes a dibujar y no aprendes a pintar para que tú misma ilustres tus libros? Porque tú eres la que expresa los sentimientos, tú eres la que sabe cómo los vas a presentar. Y como lo digo, mire, los poetas no estamos solos, tenemos mucha gente buena a nuestro alrededor que nos motiva, que nos ayuda, y terminamos descubriendo talentos que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos. Y por eso es que yo digo, mire, que todo arte es para compartir, no para competir. Yo puedo estar aquí hablando de mi poesía, pero también puedo reconocer a las personas que me ayudaron a crear mis libros, a ilustrar mis libros y que me han dado la mano para que en el día de hoy yo pueda estar aquí hablando de mi arte, conversando con ustedes. Excelente. Y hasta el coquí está en las pinturas. Ustedes saben que ahora el tema del coquí está en todas partes. Y ella también pintó el coquí. Y ella tiene un coquí que es el coquí coqueto. Qué El coqueto. coquí coqueto. Que es que para que usted vea, ahí está la historia de lo que el maestro le sugiere al estudiante y lo que el estudiante quería hacer. Lo podemos Bueno, coquí coqueto. el coquí coqueto, que ahora mismo le están tomando una foto, es uno de ellos. Además de, ¿verdad?, de la poesía, me motivé a tomar clases de pintura en el programa de extensión agrícola con la maestra Danet, que son talleres de pintura. Y la asignación era crear un cuadro con un coquí. Yo pinté el coquí y de la forma en que le hice los ojos, y mi hermana novio me dijo, Milagro, ese coquí se parece a ti. Entonces, siguiendo las instrucciones de la maestra, yo remodelé el coquí, pero se quedó el coqueto coquí. Y entonces, aparte de esa idea de mi hermana Rosita, pues yo quiero pintar una serie de, y más ahora, de coquí coqueto. Y algo bien interesante porque mientras más uno se adentra en el mundo del arte, más fluye la creatividad. Si ustedes me hubieran preguntado a mí hace 2 años atrás si yo estaría también tratando de pintar, porque mi respeto a todos los maestros de pintura, a los pintores reconocidos y a los pintores que están emergentes y los pintores que ya están establecidos, porque también es un gran talento, es un don y se reconoce. Lo que uno pinta sobre el papel, ellos lo pintan sobre el canvas. Y por eso yo digo que el arte es universal. Todas las manifestaciones del arte son universales. Y cómo se unen unas con otras. Y nos llevan, ¿verdad?, a ir por mundos desconocidos. Por eso dicen que la literatura nos lleva por caminos de la aventura, grandes Sí. aventuras. Ya estamos llegando a los minutos finales y nos gustaría que Milagros le dé unos consejos a los jóvenes escritores, no importa la edad, decimos jóvenes en el sentido de no de edad. ¿Qué consejos te puedes darle a aquella persona que diga, ay, que yo no me atrevo a publicar, yo no me atrevo a escribir, porque es que se van a hacer de mí, yo no sé hacerlo? ¿O tú crees que todos tenemos el talento y es que algunos lo dejan escondido? Bueno, yo le diría como el ángel le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si tú no crees en tu talento, nadie va a creer en él. Son buenos consejos que le han dado a uno mismo. No tengas miedo. Sal y comparte tu arte porque, como dice la palabra, una luz brillante no se oculta debajo de una vasija. Todos los seres humanos nacemos con las estructuras cerebrales para aprender cualquier idioma y crear con él. Las personas que desarrollan ese arte tienen un talento y los que lo comparten tienen un don.
Y el arte pasa a través de nosotros para que nosotros nos compartamos con los demás. No podemos tener miedo ni compararnos con los demás. Cada ser humano es único y original. Cada creación tiene su valor. Como cada ser humano tiene su valor, cada creación tiene su valor. Y me gustaría, ¿verdad? Será si tenemos el tiempo. Hay un poema que también habla sobre la aceptación del ser humano y de que nuestra sociedad tiene que aprender mucho a comprender que aceptarnos es un reto, todos somos diferentes, pero todos somos gente y merecemos respeto. El poema se llama Hijos de la Noche y está en el poemario Alzamandi. Y a veces los poetas nos sentimos también como hijos de la noche. Esta noche tan clara y serena, escuchas el murmullo de las estrellas, sabes que susurran. Es la noche llamando a sus hijos. Nosotros, las ánimas solas, los que purgamos pecados ajenos, los desterrados del sol, los nómadas de las sombras, los amantes del silencio, medianoche. Nos convertiremos en calabazas. Volveremos a nuestra forma rutinaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo no perdona que seamos diferentes. Solo la oscuridad nos ama y nos acepta. Solo la noche nos quiere y nos entiende porque durante el día nos vemos obligados a ser gente. Bravo, ese poema es poderoso. De verdad que es un verdadero privilegio conocer sobre la vida, sobre la obra y sobre todo la poesía. Ese puente que hace nuestra identidad cultural. Milagros, ¿algún mensaje que quieras compartir con nuestro público? Bueno, que sigan apoyando la literatura puertorriqueña, que sigan leyendo, porque si me preguntan a mí qué legado yo quiero dejarle a mi pueblo, un pueblo que crea y un pueblo que lea. Y quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a mi querida vecina, a la familia Fernández Hernández, mis hermanos, a mi hija Yanelis y a mi hermano Nelo, y también a mis primos que se encuentran en la diáspora. Todos salimos de aquí, desde el monte desde la costa hasta la altura, somos la misma cultura como el canto del coquí. Qué bien. Sí. Agradecemos su presencia y su valioso aporte a la literatura puertorriqueña. Y gracias a todos por acompañarnos y ser parte de este espacio de cultura y pensamiento. No queremos dejar de invitarlos que en Calle todos los terceros miércoles de mes se celebra Noche de Poesía y usted puede venir y podrá escuchar la preciosa y encantadora poesía de nuestra compañera Milagros Fernández y de los otros compañeros que también practican el arte de crear a través del género de la poesía. También no queremos dejar de agradecer al doctor Pablo Crespo por la invitación y al igual al Instituto de Cultura por esta oportunidad y que sigan adelante los coloqueos. Gracias, gracias. Aida, gracias por hacer esta coordinación. Milagro, te conocí hace una semana, no tuvimos mucha oportunidad de hablar, ¿verdad? Pero te tengo que decir que me has dejado sorprendido con todo lo que has expuesto y presentado y declamado esta noche. Me ha encantado, siento tus vibras bien positivas y eso me ha encantado. Te deseo el mayor de los éxitos. Una pena no haberte conocido antes, y no haber compartido el tiempo suficiente para conocerte mejor, porque como acabo de mencionar, nos conocimos en una presentación de un libro en Casa Boy hace unas cuantas semanas. De hecho, un saludo a la gente de Casa Boy. Y nada, tuve desde ese momento que te vi, dije, yo te tengo que invitar, no te conozco, pero te tengo que invitar aquí al programa y no quedé, no hay decepción alguna. Estoy completamente complacido con lo que has expuesto, mi admiración. Fuiste maestra de español, si no me equivoco, ¿verdad? Y de español.
Wow. Español intermedio y superior. Súper, súper. Mi admiración. Espero algún día pasar por allí, por la Casa de la Cultura de Calle y estar un ratito Estás más con invitado, las ustedes. puertas están abiertas. Sí, sí, no, y gracias, Aida. Aida siempre ha sido una excelentísima colaboradora del programa Coloqueo y ha estado con nosotros en diversidad de ocasiones. Pero nada, gracias a las 700 personas que se conectaron en alguno de los 27 canales que se compartieron, gracias al público que luego entrará y nos verá. Agradezco también a la gente que está entrando a YouTube, le da like, se está suscribiendo al canal del Instituto de Cultura Puertorriqueña en YouTube. Y nada, gracias a ustedes por esta excelentísima y hermosa velada. Con Gracias a ti por la eso, oportunidad. sí, con eso vamos cerrando. Y nada, gente, buenas noches y nada, ya estamos en verano, a disfrutar el verano. Y nos quedan unos cuantos coloqueos antes de que se acabe esta sexta temporada de coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.